Él sonrió como si la conociera, pero ella se quedó paralizada como si no lo conociera. Y el perro sabía algo que ninguno de nosotros sabía. Eran las 3:12 p.m. cuando sonó el último timbre en la escuela primaria Meadow Creek. Risas y el ruido de zapatillas llenaban la zona de recogida. Padres apoyados en volantes saludando. Minivans estacionadas junto a la acera. Los guardias de cruce charlaban del tiempo. El bullicio del viernes estaba a tope. Lucy Carter, de 7 años, con coletas y zapatillas rosas brillantes, esperaba tranquilamente en las escaleras de la escuela, con su pequeña mochila a sus pies. Siempre esperaba a su madre, Emma, quien solía llegar 5 minutos tarde por culpa del tráfico en la I-25. Pero a Lucy no le importaba. Le gustaba contar coches rojos. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Un hombre mayor, con un abrigo color carbón, cabello canoso y gafas de montura metálica, se acercó a la acera, tranquilo y sereno. No tenía prisa como la mayoría de los padres. Miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en Lucy. Entonces sonrió y la saludó. «Lucy», la llamó con dulzura. «Cariño, ven aquí». Lucy se quedó quieta, con los ojos entrecerrados. No se movió. El hombre se acercó. «Es el abuelo, cariño. ¿No te acuerdas de mí?» Fue entonces cuando Blitz, el perro policía retirado del condado, que había estado acostado junto a la agente Deanna Rodríguez como parte del programa de terapia de pausa y paz de la escuela, se incorporó como un rayo. Fijó la mirada en el hombre. Un gruñido sordo le recorrió el pecho. Profundo, frío, controlado. Deanna se tensó. Blitz, cada vez más intimidante. Ya tenía 12 años, tranquilo, entrenado y confiable. Cuando gruñía, significaba que algo andaba mal. «Tranquilo, Blitz», dijo automáticamente, agarrándole el collar. Pero Blitz no lo escuchaba. Se puso de pie y alzó la voz. Deanna miró a Lucy, que seguía inmóvil. El hombre, que ahora parecía más confundido que amenazado, me ofreció la mano. «Emma me llamó para que te recogiera hoy, cariño. Tuvo que quedarse hasta tarde en la clínica. Soy tu abuelo, Joe». Varios padres cercanos la ignoraron. Una madre hizo una pausa en medio de la conversación. Algo no cuadraba. A Lucy le temblaron los labios. Negó con la cabeza lentamente y luego, con una voz apenas capaz de cortar el aire, dijo: «Ese no es mi abuelo». Todos se quedaron paralizados. La sonrisa del hombre se desvaneció. «Lucy, sé que ha pasado tiempo, pero no», dijo más alto. Se le quebró la voz. «Huele raro. No es él». Blitz ladró, una orden aguda y resonante, y luego otra. Se abalanzó, hacia adelante, tirando del agarre de Deanna, con el pelo erizado y la mirada fija en el desconocido. «Señor, necesito que se aleje», dijo Deanna con firmeza, interponiéndose entre ellos. Su mano se dirigió instintivamente a su cinturón de herramientas, aunque ya no era una agente de policía. El entrenamiento nunca se acaba. «Soy su abuelo», protestó el hombre, repentinamente animado. «Puedo mostrarle su identificación. Esto es ridículo. La perra está confundida. Dijo que no te conoce», dijo Deanna rotundamente. Y Blitz no se confunde. Lucy se había echado a llorar. Otra profesora se acercó a consolarla, rodeándola con un brazo. «Nunca habíamos visto a ese hombre», le susurró la profesora a Deanna. Ahora se estaba reuniendo más personal. Uno de ellos empezó a llamar discretamente al 911. Deanna mantuvo a Blitz quieto, pero el perro estaba tenso, temblando por instinto contenido. Su gruñido no había cesado. Quería abalanzarse. El hombre metió la mano en su abrigo. Blitz ladró tan fuerte que resonó en el edificio de la escuela. «¡Despacio!», ladró Deanna. «Mantén las manos donde pueda verlas». El hombre se quedó paralizado. Luego, lentamente, sacó una licencia de conducir y lo que parecía un documento judicial oficial. «Verá, me llamo Joseph L. Carter. Su apellido es Carter. Soy su abuelo. Lo juro». Deanna no cogió los papeles. Esperó a que llegaran los agentes. Los minutos le parecieron horas.
Lucy seguía sollozando. No huele a canela, susurró. El abuelo huele a canela y jabón. Este hombre huele a madera vieja y metal. Cuando la patrulla llegó 5 minutos, después el agente Daniels salió, echó un vistazo a la escena y entró en acción. Separaron al hombre y se llevaron los documentos. Blitz, ahora más tranquilo, pero aún con la mirada fija, se sentó junto a Deanna, sin pestañear. Daniel escaneó la identificación y la envió a la central. Entonces ocurrió algo que cambió el tono por completo. Blitz volvió a gruñir, pero no al hombre, sino a su maletín. Deanna se agachó junto al bolso. «Permiso para revisar sus pertenencias, señor». «¿En serio?», espetó el hombre. «Consentimiento o autorización, tú eliges». Asintió con un bufido. «Bien, pero estás perdiendo el tiempo. Solo estoy aquí para ayudar a mi nieta». Dentro del maletín, Deanna sacó un frasco de sedantes con receta, un rollo de bridas y una gorra de béisbol rosa de niña, con el nombre de Lily bordado. Lucy no tenía una gorra como esa, pero otra niña de Denver sí, y desapareció hace 6 semanas. La voz de Banning Sintosen. Daniel se volvió furtiva. «Date la vuelta. Manos a la espalda. ¿Qué? No puedes hablar en serio». El hombre ladró. Blitz volvió a ladrar más fuerte. Final. Cuando las esposas se cerraron, Lucy se aferró a la pierna de su profesora, sollozando más bajo. Esa noche, el director le dio de comer bistec a Blitz y la oficina del sheriff le entregó una nueva placa honoraria. Lucy se sentó a su lado en el banco fuera de la escuela, pasando los dedos suavemente por el suave pelaje detrás de sus orejas. «Lo sabías», gimió. Incluso cuando no lo hice, Blitz no respondió. No lo necesitaba. Simplemente apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos como si finalmente se hubiera ganado el descanso. Las sirenas se habían apagado. La patrulla que se llevó al abuelo Joe era solo un recuerdo para el pequeño grupo que se había reunido en la escuela primaria Meadow Creek. La mayoría de los padres se habían marchado, y la zona de recogida después de la escuela parecía más una escena del crimen que un patio de recreo. Blitz, el perro policía retirado, estaba sentado tranquilamente junto a la agente Deanna Rodríguez, quien llenaba un informe formal del incidente en la tableta que le había proporcionado el departamento. Su respiración finalmente se había calmado, pero su mirada permanecía alerta, fija en la puerta de la escuela, como si el peligro pudiera regresar en cualquier momento. Lucy estaba sentada junto a una profesora en la primera fila, envuelta en una manta polar infantil con la mascota de la escuela, un águila y gafas de sol en la espalda. Se aferraba a una caja de leche con chocolate como si fuera un salvavidas. Dentro de la oficina principal, el agente Daniels caminaba lentamente mientras sostenía el maletín confiscado. La evidencia estaba sobre la mesa bajo una funda de plástico transparente, bridas, un frasco de sedantes, un pañuelo pequeño con estampados florales y la gorra rosa con la imagen de Lily bordada. Era escalofriante. Peor aún, nada tiene sentido. «El despacho ha respondido», le dijo Daniel a Deanna al entrar en la oficina. «No hay nadie llamado Joseph L. Carter viviendo en todo el estado. No coincide con el número de la licencia de conducir. No coincide con la foto». Deanna arqueó una ceja. «Así que es falso». Daniel se asintió con gravedad. «Y es buenísimo. Los hologramas lo laminan todo. Probablemente lo compraron en la red oscura. Necesitaremos análisis forenses para rastrearlo». Volvió a mirar la bolsa. «El sombrero no es de Lucy. ¿Crees que esté relacionado con la niña desaparecida en Denver?» Daniel se frotó las sienes. «Hace 6 semanas, Lily Jane Foster, de 6 años, desapareció de su jardín delantero. De complexión similar, rubia, ojos azules. Sus padres dijeron que desapareció mientras jugaba a la rayuela». Un silencio se apoderó de la sala. Denso, sofocante. Blitz dejó escapar un suspiro bajo, con el cuerpo encogido, pero sus ojos seguían escudriñando. De vuelta, afuera, Lucy le susurró a su maestra: «¿Puedo acariciar a Blitz otra vez?». La maestra asintió, y Deanna les hizo señas para que se acercaran. Al acercarse Lucy,
Blitz se incorporó con suavidad. Su actitud era diferente ahora, protectora pero tierna. Dejó que ella le rodeara el cuello con sus bracitos. Ella apoyó la cabeza en él, y por primera vez esa tarde sonrió levemente. Diana se arrodilló a su lado. «Lucy, cariño», dijo con dulzura. «¿Sabes dónde está tu madre hoy? Intentamos llamarla, pero no pudimos localizarla». Lucy levantó la vista. «Está en el trabajo, en la clínica. Suele llamar si viene. ¿Alguien a recogerte?» Lucy asintió con firmeza. «Siempre le escribe a mi profesora. Siempre». La profesora intervino. «Es cierto. Emma siempre avisa cuando viene alguien». Diana y Daniel se intercambiaron una mirada. Entonces la radio de Daniel se quebró. Unidad 34 al mando. El sospechoso se negó a hablar, pero solicitó un abogado. «Estamos tomando huellas dactilares». 20 minutos después, el Departamento de Policía del Condado de Carter regresó a la comisaría. La detective Claire Monroe entró en la sala de interrogatorios 2. La habían sacado de su hora de almuerzo para este interrogatorio. En cuanto vio el rostro del sospechoso, su instinto se disparó. Parecía común y corriente, de voz suave, de unos 60 y tantos años. El tipo de hombre que verías en un supermercado preguntando dónde está el pasillo del pan. Pero eso era lo que lo hacía peligroso. Llegó el informe forense. Huellas dactilares, coincidencia encontrada, nombre real. Thomas Edward Langston. 5 alias conocidos, antecedentes penales sellados durante años. Pero la parte no sellada contaba la historia de un intento de secuestro de un menor en Illinois en 1998. Se retiraron los cargos por falta de pruebas. En 2011, se le relacionó con la desaparición de una niña en Oregón. Nunca se había probado hasta ahora. De vuelta en Meadow Creek, Emma, la madre de Lucy, finalmente llegó. Con el pelo encrespado, el teléfono aferrado en una mano, y el pánico reflejado en su rostro. Corrió directamente al banco donde Lucy estaba sentada sujetando la correa de Blitz. «Dios mío, Lucy», exclamó, cayendo de rodillas y abrazando a su hija como si hubiera estado ausente durante años. «Lucy», gimió. Dijo que era el abuelo. Pero no lo era. Emma miró a Diana confundida y enojada. ¿Quién era ese hombre? Diana le dio la respuesta más cuidadosa y amable que pudo. «Todavía lo estamos identificando completamente. Pero tu hija está a salvo gracias a Blitz». Emma miró fijamente al perro. Pasó un momento. Luego se arrodilló y abrazó también a Blitz con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. Más tarde esa noche, en las noticias locales de las 10 p.m., el reportaje vespertino comenzaba con la ya conocida introducción. «Aquí están las noticias locales del Canal 9 a las 10». Pero entonces llegó el titular. Perro policía retirado evitó un presunto secuestro frente a la escuela primaria Meadow Creek. Sospechoso vinculado a múltiples desapariciones. Grabaron a Blitz recibiendo un hueso masticable del tamaño de 1900 un bate de béisbol, rodeado de cámaras y oficiales sonrientes. Luego, la escena fue cuando Emma agarró con fuerza la mano de Lucy. «Pensé que solo estábamos teniendo un viernes normal», dijo ante la cámara. «Si ese perro no hubiera estado allí, si Lucy no hubiera dicho nada, no quiero ni pensarlo». De vuelta en la comisaría, Midnight Daniel se sentó frente a Diana en la sala de descanso, ambos tomando café frío. «¿Crees que este tipo tenía a Lucy en la mira?», preguntó. Dana asintió lentamente. «Pero no creo que fuera la única». Volvió a revisar las fotos de la evidencia. El sombrero, los guantes de niño, un mapa digital de las zonas escolares que encontró en su teléfono. Este hombre tenía un sistema, y llevaba mucho tiempo en ello. Afuera, en el estacionamiento, Blitz estaba sentado en la parte trasera de la camioneta de Diana, con los ojos finalmente cerrados y la nariz moviéndose nerviosamente mientras dormía. No había ladrado en horas, pero si te fijabas bien, casi podías ver cómo sus orejas se movían con cada sonido. Incluso jubilado, aún no había terminado. No cometía errores. Hacía mapas. Y si Blitz no hubiera crecido cuando él creció,
Nadie los habría buscado con suficiente atención. A la mañana siguiente, la pequeña sala de conferencias de la oficina del sheriff del condado de Carter estaba cubierta de fotos, mapas y cronologías. Notas adhesivas amarillas salpicaban una pizarra blanca, y una computadora portátil reproducía imágenes apagadas de las cámaras de vigilancia de la escuela. La detective Claire Monroe se apoyó en la mesa con un café solo en la mano y el ceño fruncido desde las 6:00 a.m. Este tipo no vino a por Lucy por casualidad, afirmó. Llevaba días, semanas, quizá vigilando esa escuela. La agente de Ana Rodríguez se sentó frente a ella, con Blitz tendido a sus pies como una estatua. Acababan de revisar los datos de 1900, la torre de telefonía celular extraídos del teléfono prepago del sospechoso. Había contactado a casi 4 escuelas primarias diferentes durante el último mes. En los mismos horarios, siempre a la hora de salida. Siempre en barrios con alta confianza y bajos índices de delincuencia, donde las escuelas no contaban con agentes de policía de tiempo completo. Patrón clásico de depredador, dijo Monroe, hojeando fotos. No entró a la fuerza, se mimetizó. Nombre: Thomas Edward Langston, 64 años. Ocupación desconocida. Alias confirmados, al menos 5 en Illinois, Colorado, Oregón y posiblemente Arizona. Su modus operandi: se hace pasar por un familiar. Espera a la hora de salida y se acerca a los niños con falsa autoridad. En el caso de Denver, 6 semanas antes, Lily Jane Foster había desaparecido mientras su madre estaba dentro firmando permisos. Un vecino recuerda a un hombre con gorra de béisbol hablando dulcemente con Lily en la acera. No había grabaciones de seguridad ni coincidencias con el vehículo. Hasta ahora. Monroe pegó una copia de las fotos de vigilancia de Meadow Creek junto al volante de Lily sobre la persona desaparecida. Lado a lado, la situación le golpea más fuerte de lo que esperaba. El mismo hombre, el mismo abrigo, la misma sonrisa serena. Mientras tanto, Lucy había vuelto de la escuela, acurrucada en el sofá de la sala bajo su manta helada. Blitz se acurrucó a su lado. Emma Carter, sentada en el sillón reclinable de 1900, al lado, contestaba nerviosamente otra llamada del distrito escolar. Sí, estamos bien, dijo al teléfono. Sí, presentaré una declaración formal. No volverá a la escuela esta semana. Sí, estamos considerando transferirnos. Su voz se quebró al pronunciar esa última palabra. Miró a su hija. Lucy estaba dibujando círculos en el pelaje de mino de Sam Blitz. ¿Sabes?, susurró Lucy sin levantar la vista. Creo que Blitz puede hablar, pero no con palabras. Emma entreabrió los labios, pero no respondió. ¿Qué se puede decir de eso cuando probablemente sea cierto? De vuelta en la comisaría, Monroe descubrió algo más. Escondida en el forro de la maleta de Langston, encajada en un panel falso que los forenses casi pasan por alto, había una memoria USB. Estaba cifrada, pero el equipo técnico había descifrado algo peor. A las 10:00 a.m. miraban docenas de fotografías. Granuladas, tomadas con teleobjetivo. Niños en el recreo, niños caminando a casa, niños esperando el autobús. Ninguno posó, ninguno se dio cuenta. Cada imagen tenía fecha y hora, clasificadas en carpetas por ciudad. Langston había nombrado las carpetas como archivos de un portafolio. A. Ogden, candidato de Denver. Opción 3. Meadow Creek. Lucy. Era repugnante. No era un vagabundo, dijo Monroe en voz baja. Era un archivista. Diana se disculpó, con los nudillos blancos alrededor de la taza de café. Salió a recuperar el aliento. Blitz la siguió. Se quedaron junto a la valla del terreno trasero, con el aire frío atravesando las mangas de Diana, miró las montañas. Ya lo ha hecho antes, le susurró a Blitz. Y no todos los niños tenían a alguien como tú vigilándolos. Blitz se apretó contra su pierna. Sin ladridos ni gruñidos, solo regalos. En otra habitación, Monroe revisaba otra carpeta llamada Biblioteca de Efectos de Sonido. Al principio, pensó que no tenía nada que ver hasta que reprodujo los archivos, grabaciones, docenas de ellas, voces de niños, riendo,
recitando el juramento a la bandera, cantando el abecedario, susurrando cosas como, dijo que es nuestro secretito. El archivo final estaba etiquetado como, Lily, 6 años, última SIM, hola. La mano de Monroe se cernía sobre el ratón. No lo puso. En cambio, se dirigió a la oficina del fiscal del distrito y lo reenvió todo. Al mediodía, los agentes federales ya estaban involucrados. Langston era sospechoso de 3 casos de menores desaparecidos y estaba siendo investigado en relación con otros 2, uno de ellos en 2007 en Nuevo México. Se formó un grupo de trabajo interinstitucional. Se estaban rastreando todos los alias, números de identificación y vehículos que había registrado, pero no se había recuperado a ningún niño hasta Lucy, gracias a Blitz. De vuelta en casa de los Carter, Emma ayudaba a Lucy a colorear cuando llamaron a la puerta. Deanna estaba afuera, vestida de civil, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa suave que no le llegaba a los ojos. Pensé en dejar esto, dijo, entregándole un certificado impreso con la huella de Blitz en una esquina. Certificado de honor, otorgado a Blitz, unidad canina retirada, por su destacada valentía y protección de civiles. Emma lo miró y luego volvió a mirar a Deanna. ¿Podemos enmarcarlo?, preguntó Lucy asomándose por encima del hombro de su madre. Por supuesto, respondió Emma. Va a ir en la pared. Blitz meneó la cola una vez y se sentó en el felpudo, satisfecho. Más tarde esa noche, Lucy dejó un tazón de croquetas junto a su ventana. No en la cocina, sino junto a la ventana. Cuando Emma le preguntó por qué, Lucy simplemente respondió, por si acaso Blitz quiere protegerme de la luna. Y así permaneció allí todas las noches. Pero al otro lado de 1900, la ciudad, en un pequeño almacén registrado bajo uno de los alias de Langston, el FBI descubrió algo más. Una segunda maleta. Dentro. Un teléfono desechable con 5 mensajes de texto sin leer. Un horario de autobús impreso con la ruta a la escuela primaria Bayfront. Otra escuela a 50 metros. Una foto de otra niña pequeña, de la misma edad que Lucy, con una mochila roja y una lonchera que decía, sé amable, y una carpeta más en otra memoria USB Bayfront opción 1. El horror no había terminado. Langston no operaba solo. Los mensajes eran instrucciones de otra persona. La policía tenía pruebas. El FBI tenía datos. Pero Blitz tenía instinto. Y el instinto era más rápido que cualquier base de datos. Era la madrugada del lunes, cuando la tormenta empezó a moverse. No la de afuera. Eso vendrá después, con granizo, truenos y advertencias en la parte inferior de todos los canales de noticias locales. Esta tormenta empezó con una foto. Una imagen granulada de vigilancia, extraída de la segunda maleta descubierta en el almacén de Thomas Langston, muestra a una joven pelirroja, una lonchera roja con forma de mariquita y una mochila morada brillante con su nombre escrito en cursiva. Maya. Debajo de la foto había una etiqueta manuscrita. La escuela primaria Bayfront, opción 1. Era una escuela costera a 1 hora al sur del condado de Carter. Era más pequeña y tenía menos cámaras. No tenía un SRO de tiempo completo. Se ubicaba en un barrio tranquilo, salpicado de cercas blancas y casas de color pastel, el tipo de lugar donde nunca pasaba nada malo hasta que casi ocurría. El FBI alertó de inmediato a la policía de Bayfront y al distrito escolar. Al mediodía, llamaron a los padres de Maya. Estaban conmocionados, confundidos, desencantados. No conocemos a este hombre, dijo su padre, agarrando la foto de Langston con los nudillos pálidos. Maya dijo que ningún extraño le había hablado nunca. Pero cuando los agentes le mostraron la foto de su mochila, palideció. Esa es mía. Pero no lo dejé ahí. Mientras tanto, en el condado de Carter, la agente Deanna Rodríguez estaba sentada en la parte trasera de su camioneta con Blitz, viendo cómo la lluvia golpeaba el parabrisas. Blitz estaba callado pero no dormido. Ya nunca dormía de verdad. Desde Lucy. Deanna le frota las orejas.
encontraron a otro amigo. Maya. Pelirroja. 6 años, él también la observaba. Blitz se movió, con los ojos fijos en ella. Sin palabras, solo conocimiento. Esa noche, Diana recibió una llamada de la agente especial del FBI Helen Shaw, ahora al mando del grupo de trabajo Langston. «Esto no te va a gustar», dijo Shaw. «Hay indicios de que no estaba trabajando solo». Diana se quedó rígida. «Vamos». Sacamos mensajes de un teléfono prepago encontrado en la segunda maleta. 5 mensajes, todos recientes, todos imposibles de rastrear. ¿Qué decían? Shaw los leyó en voz alta. Opción 1 confirmada. Coincidencias de mochila. Oportunidad el próximo jueves. Riesgo bajo. Mismo método. Sin desviaciones. No vuelvas a involucrarte con la chica Carter. Demasiado ruido. Vigilancia en Bayfront. Cíñete a la lista. Diana, deja que el silencio se quede en el aire. Demasiado ruido. Así llamaban a Lucy. Una niña que gritaba. Una niña que escuchaba su instinto. Una niña protegida por un perro que no podía soltar su entrenamiento. «Envíame los detalles de Bayfront», dijo Diana. «Vamos para allá». Miércoles. Escuela primaria. Bayfront. Había niebla. La niebla del océano llegaba desde la costa, enroscándose alrededor de los columpios como fantasmas en entrenamiento. Diana aparcó frente a la escuela con Blitz atrás. No estaba oficialmente de servicio, pero el agente Shaw había movido influencias. La junta escolar agradecía cualquier ayuda, especialmente la del perro que todos habían visto en las noticias. Blitz caminaba por el perímetro del patio con sereno propósito. Movía la nariz y giraba las orejas como si fueran antenas de radar. Nada. Entonces, cerca de la cerca de alambre del parque infantil, se detuvo. Un gruñido bajo. No como la última vez. No fuerte, pero firme. Blitz. Diana se agachó a su lado. Olfateó un punto específico en la tierra, justo debajo del borde de un arbusto. Diana apartó las ramas. Un envoltorio de caramelo. Caramelo de plátano Laffy. Blitz volvió a gruñir. A pocos metros, escondido tras el poste de la cerca, lo encontró. Un calcetín de niña, con estampado de unicornio rosa. Diminuto. La etiqueta dice: «Propiedad de Maya». Diana alertó a Shaw y a la policía local. El artículo fue guardado como prueba y se revisaron las cámaras. Bayfront solo tenía una cámara de seguridad exterior que daba al estacionamiento trasero. Las 160 imágenes mostraban una camioneta blanca parada allí la semana pasada. El motor estuvo encendido durante 14 minutos. Le robaron las placas. El conductor llevaba una sudadera con capucha y nunca salió del vehículo. La voz de Shaw era cortante cuando llamó más tarde. Es el mismo modus operandi. No hay huellas, dactilares ni rostro. Pero la cronología encaja. Este tipo tiene un compañero y no sabemos dónde está. Diana cambió en Blitz, quien no había parado de caminar desde que salieron de la escuela. Estaba nervioso, ella también. Esa noche, Diana no pudo dormir. No dejaba de pensar en Lucy, en Maya, en las fotos de la memoria USB, en la lonchera, en las bridas, en los sedantes, en la palabra ruidoso. Se sirvió un café a medianoche y se quedó mirando el mapa de escuelas que habían recopilado de 1900. Los archivos de Langston. Había un patrón. No era aleatorio. Todas las escuelas tienen una cerca perimetral de menos de 1,5 metros. Todas estaban a una cuadra de una zona boscosa o un acceso a un callejón. Todas tenían zonas de recogida por la tarde que no tenían personal todos los días. Pasó el dedo por la costa en el mapa. Entonces lo vio. Escuela Luterana Harbor View, a solo 13 kilómetros de Bayfront. Privada, sin cámaras públicas. La misma furgoneta había sido reportada allí hacía 2 semanas. Alguien dijo que parecía fuera de lugar. Diana sintió un escalofrío. Agarró su chaqueta y la correa de Blitz. Jueves 3:15 p.m. Harbor View estaba despidiendo a los estudiantes bajo un cielo gris.
Una fila de camionetas SUV avanzaba lentamente por el carril compartido. Los maestros sostenían walkie-talkies y gritaban apodos. La lluvia salpicaba la acera. Blitz estaba sentado junto a Deanna, justo al otro lado de la calle, tras una fila de coches aparcados. No miraba la verja. Miraba fijamente el callejón. Entonces se quedó rígido. Un hombre con un poncho amarillo estaba de pie junto a un contenedor verde. No fumaba, no hablaba por teléfono, simplemente estaba de pie, observando a los niños. Blitz gruñó, y luego ladró una vez, fuerte, definitivo. El hombre se giró, los vio y echó a correr. Deanna se movió como si todavía llevara uniforme. Soltó a Blitz, quien corrió hacia adelante como si no hubiera envejecido ni un día. La correa golpeó el suelo como un disparo. Lo persiguieron por el callejón, pasando junto a los cubos de basura, a través de los charcos. Dobló hacia un callejón sin salida. Blitz no aminoró el paso. Lo derribó. Una derribo brutal, gruñendo, pero con control. Para cuando Deanna llegó a ellos, el poncho del hombre estaba desgarrado, y Blitz tenía la mandíbula apretada contra la muñeca del sospechoso sin romperle la piel. El hombre gritó. No la toqué, no hice nada, pero en su bolsillo, Deanna encontró una lista. 3 escuelas, 3 nombres, 3 horarios. Una de ellas decía Maya, jueves, 15:20. Algunos hombres mienten incluso cuando los pillan, pero los perros, conocen la verdad en cuanto entra en una habitación. El hombre del poncho amarillo estaba sentado en la sala de interrogatorios B del Departamento de Policía de Bayfront. Tenía las manos esposadas, la mirada perdida y la camiseta empapada de sudor, a pesar del aire acondicionado al máximo. Su nombre, según la identificación encontrada en su billetera, era Calvin Royce Miller, de 52 años, vagabundo. Su última dirección conocida era Bakersfield, California. No tenía órdenes de arresto activas, pero tenía antecedentes por hurto menor, allanamiento de morada y posesión de sustancias controladas. Nada que indicara que era un depredador infantil hasta ese momento. Deanna Rodríguez estaba de pie, tras el cristal de doble cristal con la agente especial Helen Shaw, observando a Calvin moverse en su asiento como si la silla de metal estuviera en llamas. ¿Está hablando?, preguntó Deanna. Shaw negó con la cabeza. Todavía no, pero está loco. No esperaba al perro. La mirada de Deanna se dirigió al pasillo donde Blitz yacía tranquilamente junto a un cuenco de agua, moviendo la nariz cada pocos segundos. Había estado tranquilo desde que lo abatieron, pero alerta, siempre alerta. Dentro de la habitación, el detective Monroe desliza una carpeta sobre la mesa. Sabemos quién eres, Calvin. Sabemos lo que hacías afuera de esa escuela. Calvin estornudó. Merodear no es ilegal. No estabas merodeando. Te despidieron inmediatamente. Estabas viendo a Maya Sanderson y trabajando con Thomas Langston. ¿Sabes quién es, verdad? El nombre hizo que Calvin se crispara, apretando la mandíbula. Nunca había oído hablar de él, afirmó. Monroe abrió la carpeta y empezó a ordenar fotos una tras otra. Un mapa de la escuela primaria Bayfront, una cronología con fechas circulares. La foto de la mochila de Maya, el calcetín encontrado, cerca de la cerca. «Qué curioso, Calvin», dijo Monroe en voz baja. «Langston tenía tu número guardado como torre. Supongo que eres su peón, ¿no?» Los dedos de Calvin temblaron. Prometió que estaría limpio, dijo casi en voz baja. Sin gritos, sin desorden, solo entrar y salir. El rostro de Monroe permaneció impasible, pero al otro lado del cristal, Shaw y Deanna reaccionaron. «Acaba de darnos el enlace». Shaw murmuró. «Langston es el arquitecto, pero este tipo es el músculo». 30 minutos después, la sala volvió a quedar en silencio. Entonces Calvin se derrumbó. «Encontraron la lista en línea», dijo. «Foros encriptados, enlaces de invitación ocultos». Langston conocía la parte técnica. Yo solo exploraba, tomaba fotos, observaba patrones.
Dijo que solo querían niños que no pelearan. Tranquilos, solitarios. A Diana se le revolvió el estómago. ¿Cuántos niños?, preguntó Monroe con voz firme. Calvin levantó la vista. 4 exitosos. 2 fracasaron. Meadow Creek fue un fracaso porque el niño gritó. El perro lo arruinó todo. Shaw maldijo, en voz baja. ¿Y Maya?, preguntó Monroe. Todavía no la habían contratado. No lo habíamos decidido. Era la siguiente en la lista de espera. La estábamos observando para ver si estaba nerviosa. No lo estaba. Calvin asintió. Los niños estaban clasificados. Personalidad, apariencia, nivel de riesgo. Tenían un sistema, una tarjeta de puntuación y una maldita lista de correo. Diana apretó los puños. Esa misma tarde, el puesto de mando móvil del FBI, Shaw, reunió a un equipo de agentes, analistas cibernéticos y detectives locales alrededor de una pizarra blanca estilo sala de guerra. Los archivos en la memoria USB de Langston no eran solo obsesiones personales, dijo. Se recopilaron para su distribución, nombres, fotos, notas y un enlace a un foro de la Darknet llamado Pavilion. Un joven analista se adelantó. Está protegido por contraseña, pero lo desciframos. Escribió algunos comandos y abrió una ventana del navegador. Lo que apareció en la pantalla parecía una simple sala de chat fondo negro, texto azul, nombres de usuario anónimos. Pero las pestañas eran escalofriantes. Envíos de candidatos, registros de recogida, horarios de entrega, calificaciones de comportamiento. El nombre de Maya estaba en la lista. También el de Lucy y el de 8 más. Diana miraba la pantalla, aturdida. Algunos de los niños de la lista ya habían sido reportados como desaparecidos, otros aún no. Esa noche, Diana regresó a casa de los Carter. Emma abrió la puerta con cauteloso alivio. ¿Alguna novedad?, preguntó. Diana asintió. Atraparon a un segundo hombre. Estaba vigilando a Maya, una niña de otra escuela. Creemos que trabajaba para Langston. También encontramos dónde figuraba el nombre de su hija. Emma Pald. Estaba en una lista. Ella era su objetivo principal ese día. Se retiraron cuando Blitz intervino. No solo lo asustó, sino que les rompió el sistema. Lucy aparece por detrás del pasillo con una camiseta de la Capitana Marvel y un dibujo en la mano. Era un dibujo a crayón de Blitz con una capa de superhéroe, de pie frente a un edificio escolar. Lo dibujé para él, dijo tímidamente. Diana se arrodilló y sonrió. Le encantará. Blitz entró desde el patio y olió el dibujo como si no tuviera precio. Luego, le dio un suave toquecito a Lucy en el hombro con la nariz. Esa noche, en la cárcel del condado de Bayfront, Calvin Royce Miller fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio, después de que los agentes revelaran que se estaban presentando cargos federales. Tráfico interestatal de menores, conspiración, para secuestrar y ayudar a un conocido fugitivo. Ya no sonreía. Mientras tanto, Blitz fue homenajeado en una ceremonia celebrada en el centro cívico Bayfront. Niños y padres se reunieron para conocer al perro que no se jubiló. Los periodistas pidieron declaraciones. El alcalde le dio un hueso gigante, pero a Blitz no parecía importarle la cámara. Solo se relajó cuando Lucy volvió a abrazarlo. El público aplaudió. Solo meneó la cola una vez y se echó a su lado como diciendo, «Esto es todo lo que siempre quise proteger». Pero en Washington, D.C. el agente Shaw recibió un nuevo informe. Un tercer alias vinculado a Langston acababa de ser detectado por la Interpol. Este estaba relacionado con un niño desaparecido en Praga. La lista no era solo nacional, era global, y la red no se había desmantelado por completo. Todavía no. A veces solo se necesita una voz para detener algo malvado. A veces se necesita un perro, pero con demasiada frecuencia, nadie escucha a quienes ya se han callado. 2 semanas después del arresto de Calvin Royce Miller, el grupo de trabajo del FBI descubrió más de 50 páginas de registros, archivos de imagen, metadatos y registros
de transacciones vinculados a las memorias USB cifradas de Langston. Cada nombre, cada carpeta, cada calificación. Estaban catalogando. Una guerra silenciosa que nadie sabía que estaba ocurriendo. Y un caso no dejaba dormir a la agente Helen Shaw. Estaba registrado bajo el alias usuario del pabellón 76. Dentro de la carpeta solo había un nombre, una foto. Anaka. Edad, 8 años. País, República Checa. Estado adquirido en Praga 2021. No se presentó ninguna denuncia de desaparición con ese nombre. No constaban padres. No se encontró ningún certificado de nacimiento en los sistemas habituales. Era como si no existiera, hasta que revisaron el registro de un orfanato checo y encontraron un incidente oculto entre los archivos. Una desaparición, silenciosa, marcada como fuga. Sin seguimiento, sin cobertura mediática, solo una línea en una hoja de cálculo. Shaw se quedó mirando la foto de Anukika. Ojos grandes, cabello rizado, una expresión de cansancio demasiado mayor para una niña. Cerró la laptop y se volvió hacia su equipo. Esta historia no ha terminado. En el condado de Carter, Blitz estaba sentado bajo un gran roble en el patio trasero de Deanna, masticando suavemente un juguete de cuerda anudada. El patio estaba en 1900. Silencio, salvo por el viento y el lejano sonido de la cortadora de césped de un vecino. Lucy y su madre habían pasado antes a dejar una copia enmarcada del dibujo de Blitz con una capa de superhéroe, con la inscripción: «Él oye lo que nosotros no podemos». Diana la había colgado sobre la chimenea. Su teléfono vibró. Era Shaw. «Encontramos a una chica que se escabulló», dijo. «Hace años. Otro país». Pero la huella digital de Langston se remonta a esa época. A Diana se le encogió el corazón. «¿Crees que sigue ahí fuera?» «No lo sé», admitió Shaw. «Pero sé que no podemos dejar de buscar ahora». Blitz nos dio tiempo. Lo usamos. Esa semana, las fuerzas del orden federales realizaron arrestos en Portland, Miami y Atlanta. Personas vinculadas a la misma red a través de foros de la Darknet. Cada redada descubría más nombres, más imágenes, más archivos sin resolver que alguna vez se habían marcado como demasiado antiguos para resolverse. Blitz, sin siquiera haber pisado una sala de interrogatorios, había iniciado una investigación que se extendía por 3 continentes. Y todo había comenzado con un gruñido. En casa de los Carter, Lucy regresó a la escuela por primera vez en semanas. Entró a su aula de segundo grado de la mano de su madre y un pequeño peluche de Blitz que el departamento de policía había hecho para recaudar fondos. Sus compañeros aplaudieron cuando entró. Su maestra la abrazó y Lucy, con su habitual tono tranquilo, se acercó al frente de la clase y dijo en voz baja: «Si alguna vez alguien te hace sentir raro o asustado, aunque sonría y diga que te conoce, puedes decir que no. Puedes gritar, puedes correr, puedes reconocer a un adulto que no se porta mal. Eso es ser inteligente». La sala quedó en silencio. Entonces todas las manos se levantaron y Lucy sonrió. En los meses siguientes, Blitz se convirtió en una leyenda local. Equipos de noticias de lugares tan lejanos como Chicago vinieron a entrevistar a Deanna y a fotografiar al ahora famoso K9. Aparece en libros infantiles. Los departamentos de policía de todo el país solicitaron que se enviaran unidades caninas a las escuelas con más frecuencia. Pero Blitz nunca cambió. No le importaban las entrevistas ni los huesos del tamaño de su cabeza. Solo le importaban personas como Lucy, como Maya y como Anaka, donde quiera que estuvieran. 6 meses después, se celebró una ceremonia en el Tyson, Capitolio de Washington, D.C. para honrar al grupo de trabajo del condado de Carter, a las fuerzas del orden locales y a Blitz. Cuando Diana se acercó al micrófono, no habló de medallas, ni de arrestos, ni de victorias jurisdiccionales. Habló de confianza. Confiamos en los uniformes, en las identificaciones, en los apretones de manos y las sonrisas. Pero la confianza se gana. Y a veces es un niño o un perro quien sabe cuándo algo no está bien. Cuando todos los demás son demasiado educados para hacer preguntas. Miró a Blitz, sentado a su lado con su pulcro chaleco canino.
No esperó permiso. No le preocupaba equivocarse. Simplemente escuchó lo que nadie más podía oír y actuó. Eso fue lo que salvó a Lucy. Eso fue lo que dio inicio a esta investigación. Y por eso no es solo un perro policía retirado. Es un recordatorio de que la valentía no siempre lleva placa. 3 meses después, Prague, una joven de cabello rizado, salió con cautela de un centro de terapia a la luz del sol. Se llamaba Anna K. La habían encontrado en una casa de seguridad secreta utilizada por una red de tráfico de personas vinculada a la red del pabellón. Un chivatazo local, inspirado por la ola internacional de investigaciones, había conducido al allanamiento. Todavía no sonreía mucho, pero sostenía una postal en sus manos. Tenía un perro, orejas grandes, ojos marrones, hocico gris y una línea manuscrita al pie. Nunca te olvidaron. Una lección de vida para el público. A veces asumimos que el peligro lleva una máscara o que es ruidoso o evidente. Pero el mal a menudo susurra, sonríe, parece normal. Y por eso es importante escuchar. Escuchar los instintos, las voces silenciosas, los gruñidos que surgen de algo más profundo que la lógica. Porque el silencio no siempre es seguro, y la valentía no siempre ladra. Eduquemos a nuestros hijos para que confíen en su instinto. Prestemos atención a lo que no nos parece bien. Nunca ignoremos las pequeñas señales. Y, sobre todo, recordemos que los héroes vienen en todas las formas. Algunos caminan a 4 patas.